un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. En su plataforma de podcast, un tema de análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. La situación en Colombia es tal que la confrontación social es máxima, con profundos desacuerdos al margen de ciertas normas. Este desacuerdo se traslada a las redes sociales, creando un escenario de conversación, participación e interacción. En este entorno, la violencia se expresa a través de la palabra, reflejando las divisiones sociales y poniendo de manifiesto la necesidad de introspección y de aprender de la historia. Hay una radicalización de las posiciones y desacuerdos entre los actores de un país que no encuentra la manera de dejar atrás la intimidación de décadas. Esta situación actual, caracterizada por la presencia de individuos que han recurrido a la violencia y han perjudicado a la sociedad, es un testimonio de los retos a los que se enfrenta Colombia a la hora de abordar sus problemas políticos y sociales. Es hora de dejar a un lado cualquier pretensión de neutralidad y reconocer las violaciones sociales, medioambientales y de los derechos humanos perpetradas por quienes ahora se proclaman defensores de estos mismos valores. La historia no debe tergiversarse, debe enseñarse en su integridad. Cuando se debaten los acontecimientos es esencial presentar todas las perspectivas, no solo las que se alinean con las agendas personales. Andrés Barrio Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital. El escenario social colombiano se ve amenazado por un peligroso entorno de cortinas de humo. La izquierda, en ejercicio del poder, se enfrasca en una carrera política que busca eclipsar la incoherencia de Gustavo Francisco Petro Urrego y la forma lamentable y poco profesional como arremete contra quienes se atreven a expresar una visión diferente sobre los temas de actualidad de la nación. La postura ideológica extrema de su mandatario es un tema recurrente en sus acciones cotidianas, caracterizadas por un sentimiento de persecución y resentimiento. La desproporcionada respuesta de Gustavo Francisco Petro Urrego
a la propuesta de la ANDI de aumentar en 16,9% la unidad de pago por captación UPC para 2025 es indicativa de una intención estratégica de estigmatizar las ideas divergentes y politizar el debate. A medida que pasa el tiempo, es cada vez más evidente que hay muy pocas personas de la izquierda que puedan enfrentarse a sus colegas, compañeros y el país con transparencia. Si lo dice Andrés Barrio Rubio, póngale la firma. Los recortes presupuestales del gobierno, el desvío de recursos del erario y la imposición de nuevos impuestos están erosionando las ganas de seguir trabajando y de esperar el fin del socialismo del siglo XXI, lo cual está teniendo un efecto nefasto en Colombia. La táctica del triunfo, mediante el aplastamiento del adversario, engendra un sentimiento de orgullo y arrogancia entre un grupo de simpatizantes que se jactan de ser testigos de los ataques a los opositores, la destrucción de las libertades y el aniquilamiento del aparato productivo colombiano. El odio ciego que expresan hacia cualquiera que se atreva a pensar de forma diferente y hacia las instituciones democráticas es el fundamento de la base discursiva que ahora se infiltra en las plataformas digitales y en las reuniones sociales. La figura de inmunidad que quiere ostentar su presidente crea un ambiente que mina la confianza en las posibilidades de un cambio en la administración pública. Su presidente siempre ve fantasmas porque él sufre de paranoia. Él es narcisista y mitómano. Siempre está pendiente de que lo vayan a tumbar, fue lo que dijo en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. Es que el presidente Petro siempre ve fantasmas porque él sufre de paranoia, es uno de los rasgos de su personalidad y la personalidad del izquierdópata. Él es narcisista, mitómano, terriblemente paranoico y siempre está pendiente de que lo vayan a tumbar. Acuérdense cuando sacaron constitucionalmente al presidente de Perú, que prácticamente entró en frenesí, Gustavo Petro. No hay ningún golpe parlamentario, lo que pasa es que a Petro no le gusta el equilibrio de poderes porque detesta la democracia, porque él es un dictador pero más al estilo monárquico. Así cada vez que insulta a los que por ser un resentido siente que tienen privilegios, se le olvida que al que le fascinan los privilegios es a él. No hay ningún golpe parlamentario. Gustavo Francisco Petro Urrego es un dictador. El ejercicio del poder por parte de Gustavo Francisco Petro Urrego demuestra que es una persona de carácter cuestionable, hábil para la crítica, pero carente de capacidad de gestión. La actitud de constante victimización que lo acompaña, disfrazada de persecución o politización de los órganos judiciales, es un foco de acción para cazar incautos y construir una realidad basada en mentiras. El entramado ideológico que presentó a su mandatario como administrador competente, libre pensador, eminencia académica y firme demócrata ha quedado al descubierto desde entonces como un medio para enmascarar su inadecuada idoneidad en el ejercicio del poder. Han surgido dudas sobre la integridad del proceso y la idoneidad de su presidente, en lugar de concentrarse en la violación de los derechos fundamentales que pretende proteger con el apoyo de organismos multilaterales y que recientemente ha sufrido un revés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Están lo que denominan errores técnicos. A la gente se le olvida que Gustavo Francisco Petro Urrego nunca pagó su deuda con la sociedad y odia la democracia, fue lo que aseguró en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. En las masas, él las invoca, entra en su frenesí de haber sido guerrillero y la mentalidad la conserva casi intacta. Además que es una persona que nunca le pagó a la sociedad el daño que le hizo. Al contrario, el Estado colombiano es un Estado que vive premiando a la criminalidad disfrazada de rebeldía, de rebelión o de cualquier romanticismo revolucionario. Entonces, le molesta quedar expuesto
a lo que todos hemos construido a través de un acuerdo que es la Constitución Política de Colombia. A unos les gusta más, a otros la Constitución nos gusta menos, pero con todo y lo que hemos vivido, porque a mi juicio es una Constitución que pone demasiadas cargas en un Estado que tiene escasez y debería enfocarse también en los deberes y obligaciones. A pesar de eso, es una Constitución que ha aguantado gobiernos terribles y patéticos, y el mejor ejemplo es este. Ha aguantado la Corte Suprema, ha aguantado la Constitucional, ha aguantado el Consejo de Estado. El Congreso de la República, con sus inmensos vicios, también ha sido una muralla de contención insuficiente, pero lo ha sido. Y finalmente volvemos a la misma conclusión. A Gustavo Petro no le gusta que nadie lo controle, no le gusta ser sujeto a estar expuesto a ninguna investigación como podemos estar todos, porque todos hemos tenido investigaciones por A, B o C, y uno no está regañando a las cortes ni ofendiendo a la prensa, uno cumple con su deber. Aquí hay una evidencia que es la contabilidad de la campaña a través de una auditoría contable forense que es plena prueba. Es como si a usted le hicieran mañana una investigación que se presume que hay lavado de activos y la contabilidad es clara porque el dinero entra y sale. Por eso se descubrió el apoyo de FECODE, que prefiere darle plata a Petro, que ya tenía suficiente dinero, en vez de ayudar a los profesores más pobres que viven en condiciones miserables en la ruralidad colombiana. Igual al abuso que prácticamente ha vivido de los privilegios de haber sido una economía con el petróleo como el mayor de sus activos y del mayor ingreso en las exportaciones, y que ahora se ve resecado. También le dieron dinero, eso es evidente, 5.000 millones por encima, más lo que no sabemos, que tendremos que pedirle a Benedetti que lo cuente o que de pronto se pegue otra borrachera para que confiese dónde entró todo el resto de la plata. A Gustavo Francisco Petro Urrego no le gusta que nadie lo controle, le teme a que lo llamen a rendir cuentas por sus actos. Se trata de delitos por acción u omisión que involucran la contratación pública, el desprecio al mérito, el detrimento financiero y el autoritarismo, por nombrar solo algunos. La caracterización de la situación como guerra sucia desvía la atención de un pasado reciente que recuerda la época del caudillo de izquierda como alcalde de Bogotá y sus flamantes obras hoy sucumbidas en el caos o la invisibilidad. La pretensión de autoridad ética que acompaña esta crítica a los adversarios políticos, a los que atribuye conductas no santificadas o condenas a través de insultos, ofensas, difamaciones y etiquetas que se ven y se encuentran fácilmente en X, enciende la histeria colectiva sin argumentos que no permite entender que la responsabilidad aumenta según la posición y el poder que se ejerce. Desde la presidencia se insiste en hablar de un golpe blando y hacer creer que todos están en contra del cambio, fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. El artículo 109 es clarísimo y ustedes recuerdan que fue una reforma a raíz de lo que pasó con Ernesto Samper. ¿Qué tal que hubiera sido la campaña de Duque, al que casi le acaban la vida por una conversación de un señor que además era muy querido y bastante mentiroso? Una conversación. ¿Qué tal que hubiera evidencias en la campaña del presidente Duque de 5.000 millones? Le incendian el país. Entonces Petro siempre amenaza con la calle, con los campesinos. Ahora, hay que tener mucho cuidado, y esto se lo digo porque están manejando cifras multimillonarias para la movilización, que no le han servido hasta ahora, porque el dinero del Estado, en vez de usarlo para inversión y mejoramiento de la calidad de vida, y si tanto le gustan los campesinos, empiece por darle los bienes públicos, porque ni siquiera tienen un acueducto, ni siquiera tienen una vía terciaria, no la tienen, y él cree que con las juntas de acción comunal lo iba a resolver. 200.000 millones se le giraron a las juntas de acción comunal y no llevan el 2%. Entonces, ¿cuál es mi temor?
que estén usando los recursos públicos para aceitar una maquinaria que después la vaya a usar Gustavo Petro el año entrante para incendiar el país con la excusa de que lo iban a tumbar. El temor es que estén usando recursos públicos para aceitar una maquinaria que después vaya a usar Gustavo Francisco Petro Urrego para incendiar el país. Los arrebatos emocionales del gobierno, en particular las lamentaciones, son una fuente de intimidación, al igual que las vociferaciones, la arrogancia y el egocentrismo que acompañan a quienes abogan por un cambio radical en la trayectoria política, económica y social de la nación. Los elegidos, para su vanidad, han olvidado la importancia de ofrecer resultados ejerciendo, controlando, supervisando y exigiendo a sus funcionarios el cumplimiento de su deber con su propio ejemplo. La democracia exige algo más que la rendición de cuentas individual. Exige acabar con las injusticias y la impunidad en asuntos complejos. Un desafío importante radica en la inconsistencia y el silencio cómplice y conveniente de los progresistas, que constituye un exabrupto y un ataque al sentido común, palabras vacías y acciones de papel que cierran filas en una coalición o programa conjunto con miles de fisuras, producto de la atomización de intereses que los acompaña. Desde la izquierda están tratando de desinstitucionalizar el país. Se ataca a todo aquel que sea crítico, es lo que se extrae de lo expresado en Semana en Vivo por parte de la senadora Catherine Miranda. A mí lo que me preocupa muchísimo es realmente cómo está intentando desinstitucionalizar el país, cómo realmente está tratando de atacar a todo aquel que sea crítico. Dese cuenta que cuando yo logré denunciar ese articulito de la expropiación express, a mí me atacó y dijo que yo era la culpable de que la Colombia. Hace 2 semanas, cuando me declaré impedida en la comisión de acusaciones, dijo que por mi impedimento, la aprobación de mi impedimento, iba a empezar el golpe blando y el golpe parlamentario en el Congreso de la República. Gustavo Petro no ha entendido que este país, le guste o no, es un Estado social de derecho, que existe la separación y el respeto por la separación de poderes. Yo veo realmente inaceptable cuáles han sido los pronunciamientos que ha tenido frente a los diferentes fallos o decisiones que han tenido las cortes, cómo ataca a mansalva a los medios de comunicación que de ninguna manera han mentido, han sacado a la luz varios hechos cuestionables del gobierno y creo que tienen todo su derecho, pero sobre todo su deber. A Gustavo Petro hay que recordarle que él es el presidente de la República, que nadie lo quiere tumbar, pero que no es un dictador y que no manda sobre el Congreso de la República, sobre las cortes, sobre los gremios, sobre los medios de comunicación. Yo veo realmente preocupante el panorama para el próximo año. Creo que Gustavo Petro se va a radicalizar aún más. Si nosotros vemos un balance de lo que le ha, pasado en el Congreso de la República, no es tan positivo como lo quiere hacer ver el ministro Cristo. Ministro Cristo hoy saca pecho por la reforma al SGP, que era una iniciativa de varios senadores antes de que llegara el ministro Cristo y que él llegó simplemente a un 6º debate. Él está trabajando para sí mismo, pero si vemos el balance de Gustavo Petro al interior del Congreso de la República, yo no lo veo tan positivo. Se le cayó el presupuesto, primera vez en la historia. Se le cayó la reforma tributaria. Laboral no está avanzando. Salud, estoy completamente segura que el Senado va a hacer lo que le toca y es tumbarla. Entonces yo no veo tan positivo el balance de este gobierno en el Congreso de la República y es por eso que no nos baja de malditos y ahora dice que estamos haciéndole un golpe parlamentario. A Gustavo Francisco Petro Urrego hay que recordarle que es el presidente, que nadie lo quiere tumbar, pero que no es un dictador. La inconformidad conductual que acompaña a Gustavo Francisco Petro Urrego y su círculo cercano exalta aires de superioridad que se materializan en personajes del Estado que abandonan el barco en medio del naufragio para perfilar su campaña para las elecciones de 2026. La astucia del politiquero tradicional, lejos de argumentos, aterriza en un entorno de oscuros que
que demuestran que en cada paso que dan ocultan sus verdaderas intenciones, carece de credibilidad y garantías en un entorno en el que debe primar la trayectoria y la fidelidad a los principios. Los pasos en falso de los políticos pueden empañar gravemente su reputación, como demuestran los casos de impulsividad momentánea que desembocan en faltas administrativas, conductas delictivas y la inexperiencia de los neófitos en la gestión pública, reflejo de su falta de prudencia como dirigentes. Está en juego el modelo de sociedad que les queremos dejar a nuestros hijos. Creo en Colombia. Creo que el país tiene futuro, es lo que se escucha con el senador Miguel Uribe Turbay. Para mí un país sin violencia es un propósito de vida. Para mí esto es una causa de vida. Segundo, porque aprendí muy joven a no negociar principios y valores. Lo vi en mi casa, perdí a mi mamá por eso, porque creía en una causa. Y yo creo que hoy no solo está en juego el modelo económico o el modelo político, está en juego el modelo de sociedad. Aquí estamos reunidos porque queremos una sociedad de principios y valores, porque no estamos dispuestos a permitir que nos adoctrinen a nuestros niños, que nos destruyan nuestras familias, pero lo más importante, que no nos sigan robando el país. Y robando literalmente robando. Y por eso tenemos que trabajar juntos. Y por eso además, cuando fui secretario de gobierno, no solamente acabamos el Bronx, sino también tuve a cargo 3 billones de pesos. Es decir, tuve a cargo un presupuesto muy importante y no tengo un solo escándalo de corrupción. ¿Por qué menciono eso? Porque es que hacer política decente sí se puede. Porque no negociar principios es posible. Hacer política decente se puede. Todo depende de la persona y los valores que se le inculcaron desde la cuna. Las decisiones tomadas pueden considerarse un medio de desviar la atención de los problemas actuales de la nación, como la crisis económica y social, las reformas del cambio, el déficit fiscal y la reactivación de la industria, entre otros factores. La carrera electoral que acaba de empezar es el quid de la comparación que reside en el prototipo de lo impoluto. Es la tendencia a ver la viga en el ojo ajeno sin asumir la que hay en el propio. Es un concurso de popularidad que desvía la atención de las acusaciones, problemas nacionales y restringe el discurso a las diferencias en la implementación de los acuerdos de paz, el perdón y el olvido de los desmovilizados, la representación política, la tolerancia con los delincuentes, el poder de convocatoria y el cacicato en torno a referentes extremistas políticos que ya elogian a los esbirros electorales que se acuestan como unidad nacional, se despiertan como socialdemócratas y almuerzan como progresistas. Colombia atraviesa un momento difícil y oscuro y entiendo que muchos han perdido la esperanza, fue lo que dijo el senador David Luna. Diciembre siempre revuelve muchas emociones. Es una época en la que celebramos con quienes están cerca de nosotros, pero extrañamos profundamente a quienes están lejos. Muchas familias celebrarán Navidad y Año Nuevo extrañando un hijo, una hija, un hermano, una hermana. Hoy Colombia está pasando por un momento difícil. Nunca habíamos estado tan divididos como hoy. Según un informe de la OCDE, hoy somos el segundo país con mayor número de peticiones de asilo político en otros países. Solamente nos está superando Venezuela. En Colombia, el número de solicitudes pasó de 87.900 en 2022 a 202.900 en 2023, lo que representa un incremento del 130%. Superamos incluso naciones afectadas por conflictos, como Siria, como Afganistán. En España, por ejemplo, los colombianos constituimos la segunda mayor comunidad de inmigrantes. Más de la mitad de los residentes en Estados Unidos y una parte considerable en España han adoptado la nacionalidad de sus países de residencia. Y todo lo anterior porque se sienten desesperanzados, porque su patria, nuestra Colombia, no les está ofreciendo nada. Hoy, en este día de diciembre, quiero hacerle un homenaje a esas familias que tienen a un ser querido lejos y también a esos seres queridos que están lejos. Yo sé que Colombia tiene mucho más futuro que presente. Y añoro y deseo con todas mis fuerzas que todas las familias colombianas vuelvan a celebrar unidas y en paz. Pero para lograrlo debemos trabajar juntos, sin odios, sin polarización, construyendo
con sentido común y con sensatez. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. En estas fechas recordamos a cada colombiano que tuvo que dejar nuestra tierra en busca de nuevas oportunidades. Esta incongruencia ha provocado dudas sobre la voluntad de asumir responsabilidades sin caer en la inacción, un complejo narcisista que les envuelve en sus creencias y les alinea con pensamientos similares. Colombia se enfrenta a la repetición de procesos de pensamiento caracterizados por evasiones y lugares comunes. Gustavo Francisco Petro Urrego quiere quedarse en el poder y está haciendo todo lo posible para que eso se dé, fue lo que aseguró en 6 AM, hoy por hoy, de Caracol Radio, el expresidente Andrés Pastrana Arango. A ver, yo creo que sí, y por eso yo he sido crítico de la paz total, porque a mí lo que me preocupa es que hay elecciones. Fíjense ustedes, están precisamente desmantelando la registraduría, no están dando recursos a la registraduría para que podamos hacer elecciones. En segunda instancia, con la paz total, ¿qué está pasando? Que hoy el país, yo no sé si puede haber elecciones en 2 años. Hoy la gente no puede salir precisamente por las carreteras de nuevo, la gente no puede estar haciendo campañas políticas. Yo creo que en 1 año el presidente ha dicho que va a dialogar con el ELN en una parte del país, que va a dialogar precisamente con las disidencias de la FARC en otra, que va a dialogar con el cartel del Golfo en otra, que va a dialogar con el narcotráfico en otra, y que todas esas zonas hoy están tomadas o van a estar tomadas por ellos. Entonces, si hay una zona tomada por el ELN o una zona en la cual hay un diálogo en el que se está dialogando con el cartel del Golfo, ya lo hemos visto que la gente llega y los militares llegan y no los dejan entrar porque dicen, no, estamos en diálogos con el gobierno y por lo tanto no puede haber presencia militar. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a haber elecciones? ¿Cómo se van a garantizar las elecciones para que los colombianos puedan hacer política en 2 años? ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos? La gran ventaja es que ganamos las elecciones urbanas. Es decir, recuperamos Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, todas las ciudades las recuperamos. Afortunadamente tenemos alcaldes que no están comprometidos precisamente con el pacto histórico. Pero hacer campaña en las zonas rurales yo creo que va a ser muy difícil precisamente por la presencia y por lo que el presidente Petro ha llamado la paz total, que puede implicar que no haya elecciones en Colombia en 2 años. El mapa está claro y el cómo se van moviendo las fichas del progresismo enciende las alarmas frente a las elecciones de 2026. Un fuerte deseo de poder les impide reconocer y aceptar a los demás y construir sobre las bases existentes sin desechar las propuestas de sus antecesores. Lo que usted quiere escuchar está con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital, el podcast de sus sentidos. Colombia necesita políticos que contribuyan a la reconstrucción de la nación, aportando ideas y formación sin centrarse en necesidades individuales, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Política del Cambio. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex, @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio, una voz que genera confianza y credibilidad. Los extremos ideológicos fomentan el rencor y la intolerancia, propiciando un discurso impregnado del fanatismo de los caudillistas que van en detrimento del progreso de la nación. Es esencial avanzar y establecer una sociedad unificada que pueda formular soluciones y establecer una trayectoria futura alejándose del conflicto. Colombia necesita centrarse en la educación, la creación de empleo y políticas que permitan el progreso de todos los sectores. Es esencial alejarse del odio arraigado y aprender de la historia para evitar el resurgimiento de la violencia contra nuevas víctimas. Escúchalo en Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube y más.
digital y charlas con Tuto y Tato. Tu cita con la actualidad y el entretenimiento, no te lo pierdas. Sigue a Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Una voz con imagen y credibilidad. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro. Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio. Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.